¿Te has preguntado alguna vez dónde puedes llegar si desarrollas bastante tus capacidades, tus habilidades? Te hago una pregunta. ¿Cuál de los personajes de nuestra parábola, la parábola de los talentos, crees que fue el más productivo de todos? Generalmente lo que la gente piensa es que fue el de 5, el que recibió 5 y luego devuelve 10, o el de 2, pero ninguno de los dos, a mi parecer, y creo que sin lugar a dudas el texto nos permite entender que el más productivo de todos los personajes es el jefe. ¿Por qué el jefe? Porque este hombre pudo viajar, pudo hacer un viaje de mucho tiempo, nos dice el pasaje, y a un lugar muy distante, y mientras está viajando, mientras está haciendo su viaje, que no sabemos si fue de vacaciones o fue de trabajo, sus talentos estaban creciendo, sus siervos estaban trabajando para él y su patrimonio estaba creciendo más. Dime si eso no es ser muy productivo. Seguramente él tuvo que pasar por otras etapas antes, pero en ese punto en el que nos narran la historia, este hombre tiene esa capacidad de cosechar donde no había sembrado. Es eso lo que dice el siervo negligente cuando hace referencia a su jefe. Le dice: Señor, yo sé que tú eres un hombre duro. El griego es algo así, la intención es como que de carácter firme, que cosechas donde no has sembrado. La alusión que hace este siervo negligente acerca de su Señor era ese nivel de productividad que ya tenía. Había llegado a un punto en su vida donde podía poner a multiplicar sus talentos, donde podía poner a sus recursos a trabajar para él y no tener que estar trabajando, involucrado al 100% en el trabajo de la multiplicación o del crecimiento de su patrimonio. Él pudo poner a trabajar a otros. Y creo que aunque este personaje hace referencia a Dios, deja notarnos que nosotros, los que somos representados por los siervos, también podríamos llegar a ese punto. Porque mira, el que recibe 5 talentos y luego devuelve otros 5, o sea, en total 10, al final de la historia termina con 11. Porque aquel que fue negligente con su talento se le quitó y se le entregó al de 10. En últimas, este de 10 terminó con 11, de los cuales uno de esos talentos él no lo tuvo que trabajar. O sea, que él recibió algo o llegó algo a sus manos que él mismo no ganó, por lo cual él no trabajó. Y ahí se estaba empezando a ver a este hombre con una proyección tal que podía llegar de pronto el día de mañana, no sé si hay una segunda temporada de la parábola, donde podríamos ver a este de 5 llegando a ese nivel de productividad que tenía su jefe. Y es algo que uno ve en la Escritura. El carácter de Dios y los atributos de Dios, Dios espera que no sean multiplicados en nosotros. Y si Dios tiene la capacidad de cosechar donde no sembrado, de poner a otros a trabajar, nosotros también lo podríamos hacer. Es más, esto realmente es un principio que es muy familiar a nivel empresarial o a nivel financiero, pero que poco lo he escuchado a nivel bíblico. Pero a lo largo de la Escritura uno puede notar eso. Tú y yo tenemos la capacidad, hemos sido dotados con la posibilidad de poner a multiplicar nuestros recursos. Si trabajamos con sabiduría, si trabajamos estratégicamente y con disciplina, podremos llegar a un punto donde nuestros talentos trabajan para nosotros y no nosotros para los talentos y para las capacidades o los recursos, solamente supliendo nuestras necesidades diarias. Podríamos llegar muy lejos a un punto donde podríamos salir de viajes, de pronto como este hombre no sabemos si fue a las playas de Aruba o a disfrutar con su familia, mientras su talento seguía trabajando y multiplicándose. Pero así puede que casa conozca personas que ya han llegado a ese punto, aunque realmente son pocas las personas que llegan, porque no es fácil el camino, no es corto tampoco el camino, y la verdad pocos llegan a ese nivel de productividad. Sin embargo, tú y yo podríamos llegar hasta allá. Ahora, ¿cómo? Sería la pregunta que brotaría en la mente de algunas personas que escuchan eso y que dirían: wow, qué rico sería llegar allá. Que tú te puedas dedicar gran parte de tu tiempo a hacer lo que disfrutas hacer, lo que te gusta hacer, mientras tus recursos se multiplican para cubrir tus necesidades. Es algo que hace algún tiempo he compartido con algunas personas, he sembrado este deseo en su corazón y algunos ya han podido empezar a disfrutar de eso. Ahora, solamente déjame darte una recomendación porque no podríamos entrar en detalle acá de cómo llegar hasta allá, pero una recomendación que plantea la misma parábola, y es: empieza a ser fiel con lo que ya tienes, con lo poco que tienes. Eso es lo que dice el jefe cuando cuando felicita a sus siervos y les dice: como han sido fieles en lo poco, les pondré en mucho más. Dios no te va a dar más o no te va a poner en mayores posiciones si no has sido fiel en lo poco. Ponte en sus zapatos. ¿Le entregarías más talentos, más recursos, más bienes a alguien que no ha sido fiel con lo que tú ya les has entregado? Sería poco sabio hacerlo, y nuestro Dios es sabio. Así que Él no te va a poner en tus manos algo más de mayor envergadura, de mayor responsabilidad, si no has sido fiel con lo poco, con lo que ya te ha entregado.
Así que si realmente quieres llegar hasta allá, quieres llegar a ese nivel de productividad, revisa qué es lo que hay a tu alrededor, revisa lo que tienes en tu mano y empieza a ser fiel con eso. Tienes que empezar a ser bueno sembrando y cosechando para que llegue un día donde puedas hasta cosechar aquello que ni siquiera no has sembrado, aquello que no has trabajado de forma directa. Así que ánimo, puedes hacerlo, pero empieza desde ya, empieza a ser productivo, eficiente y fiel con lo que ya tienes en tus manos, porque recuerda, fue de Dios y se te entregó para que lo multipliques. Así que adelante.